Sufrimientos y violencia, matanzas, el cuerpo y la guerra. Experiencia del cuerpo. La guerra es un conjunto de experiencias por las que tiene que atravesar el cuerpo, pues el cuerpo es el que ocasiona la violencia y es el que recibe la violencia. En la imagen vemos a un grupo de soldados donde uno está golpeando a una persona que tiene el rostro tapado y los otros se están burlando. En medio de la crueldad del acto, se están burlando de lo que está sucediendo. Esto fue en Jebel en el año de 1960. Las mutaciones de las técnicas del cuerpo. A principios del siglo XIX, el soldado debía mantener una posición erguida la mayoría del tiempo, porque esta posición representaba y comunicaba cierto poder y cierta imagen del soldado que está envuelto en todo un estereotipo de la virilidad masculina. Esta frase nos dice: la inmovilidad y la rigidez se perciben como signos del control de uno mismo y de la impasibilidad que podrían exigírseles en el combate, de toda esta comunicación que daba el soldado. Y todo esto en conjunto con una estética, junto con el uniforme, con el peinado. Su postura jugaba un papel muy importante, como el corte de su cabello, que en ese entonces se relacionaba con la altura. En 1860, con la evolución del armamento, los combatientes tenían que mantener una posición tumbada, tirados en el suelo, por la facilidad que les daba al momento de cargar el arma y también para protegerse del fuego enemigo. No tenía que ver nada entonces con estética y con la comunicación que da cierta posición, sino con el peligro que representan los campos de batalla y la necesidad que imponen al combatiente de proteger su cuerpo. Por eso tienen que estar arrastrándose la mayoría de veces en trincheras por el suelo, y también porque es más fácil cargar el arma, manipularla y demás. Sufrimientos corporales, cuerpos exhaustos y cuerpos heridos. En la imagen de la izquierda es un grupo de soldados descansando después de estar en el campo de batalla en combate. Eh, y a la imagen de la derecha un grupo de veteranos con los rostros deformados, a los que se les llamaba caras rotas por las deformidades que dejaron las heridas de guerra. En la imagen de la izquierda, las batallas tienen una duración larga y el estrés es también intenso en cada uno de los combatientes, exigiéndoles movilizarse y movilizar todas sus capacidades en situaciones tan extremas que se viven en los campos de batalla. Están agotados y hay momentos en los que su cuerpo no reacciona, en los que quedan paralizados por todo este acumulamiento de estrés y de agotamiento, porque tampoco hay posibilidad de ir a sanitarios, no hay posibilidad de descanso, muchas veces falta la comida y tienen que someterse a situaciones extremas de agotamiento físico. En los cuerpos heridos, como lo mencionaba, las caras rotas por las heridas que dejó la guerra. Esas heridas comprendían funciones del rostro y también destruía mecanismos de interacción con otras personas y obligaba a una difícil y a veces incluso imposible reconstrucción de una nueva identidad. También hubo veteranos que sufrieron amputaciones y a causa de esas amputaciones los dolores eran insoportables. Eh, en ese tiempo, en esas épocas, como no existía una medicina adecuada, no existían tecnologías, a veces donde no existían los camiones, helicópteros, etcétera, tenían que hacer esto, tenían que encontrar soluciones rápidas, como lo era las amputaciones, las cirugías rápidas, a veces morían los soldados y demás. Del cuerpo a la psique. El coste de la experiencia del combate moderno no es solamente de orden corporal. Como lo explica la siguiente frase, no solamente sufrían heridas físicas a la corporeidad directamente, sino que también mentalmente.
Desde principios del siglo XIX había conocimientos de los desórdenes y las afectaciones psíquicas que se provocaba a los soldados en los combates, pero fue tiempo mucho más adelante, en la Gran Guerra, donde se empezaron a utilizar tratamientos para tratar estos desórdenes. Las diferentes formas de agresión sensoriales que van de la mano con el combate dieron origen a estos traumas que sufrieron los combatientes. En primer lugar, la vista, la visión de un cuerpo caído, herido, muerto, desmembrado, fusilado, eh, añade la amenaza de que le puede pasar al cuerpo propio, y es de gran impacto ver este tipo de cosas. El hombre que teme siempre la muerte nunca soporta tan mal la idea de su final como cuando se añade la amenaza de un despedazamiento total de su ser físico. El instinto de conservación no tiene quizás forma más ilógica que esta, pero ninguna que esté más profundamente enraizada, comenta Mark Bloch. También los caballos heridos evocan la suerte de los hombres. Las ruinas también recuerdan a la corporidad, ya que el hábitat es la envoltura que protege al cuerpo. Los bosques destruidos por la metralla, el árbol que se convierte a su vez en metáfora del cuerpo humano. El oído también se ve afectado al escuchar los gritos de los compañeros heridos, o también con el ruido de las explosiones a los que se ven expuestos todo el tiempo. Los tactos tienen participación porque tienen que caminar muchas veces sobre los cuerpos muertos de los compañeros, muertos en el campo, y el olfato por el penetrante olor a putrefacción de los cadáveres en descomposición. Todas estas formas de combate del siglo XX sobrepasaron las capacidades psíquicas de adaptación y de resistencia de los soldados. La noción del enemigo. En la imagen de la izquierda vemos la cabeza cortada de un soldado japonés quemado con napalm en 1943, y esta imagen es la representación de la atrocidad de una muerte semejante. Eh, Fue colocada como adorno sobre un tanque enemigo. Todas estas prácticas de profanación del cuerpo se ven reflejadas también cuando se toman partes del cuerpo enemigo para guardarlas como recuerdo, como amuleto, como regalo. Hay de hecho una imagen en donde un soldado estadounidense regala a su novia el cráneo de un adversario enemigo, y toman una foto de ella mirando el cráneo, y es como una foto de agradecimiento, y es totalmente cruel. Y no solo son cráneos, sino manos, falanges, orejas y dientes de, de oro. La imagen de la derecha es tomada desde un avión, y es un campo de cadáveres de soldados norvietnamitas agrupados por medio de cuerdas para ser enterrados en una fosa común. Sus cuerpos tirados, fusilados y luego tirados a una fosa común como si fuesen basura. En las guerras dejan de existir las treguas en el momento en que ingresan los camilleros a levantar los cuerpos heridos. Este momento en el que acaba el fuego directo entre los dos bandos. Cuando ya quedan los heridos en el campo de batalla, tienen que entrar los camilleros a recogerlos para llevarlos a un lugar adecuado para que reciban atención. Esto dejó de existir, y en cuanto terminaba el fuego compartido, no podía ingresar nadie al campo porque era fusilado, era baleado. Tampoco hay derecho a la cautividad, sino que todos los soldados adversarios son llevados a campos de concentración, sometidos también a las marchas de la muerte. Estas marchas es donde se somete a los soldados a caminar por largos periodos de tiempo, por largos kilómetros, cientos de kilómetros, sin agua, sin comida, sin descanso, sin poder ir al baño, y esto provoca la muerte.
Las torturas, que también son muy comunes en medio de la guerra, son las prácticas que, por así decirlo, se llevan bien con el placer del verdugo y la expresión de crueldad y pretende marcar el cuerpo de la víctima con el poder que la domina en esos momentos. El cuerpo se encuentra en un suficiente, en un, en un extremo de sufrimiento donde la víctima está dominada completamente y a disposición de la persona que lo está torturando. No hay consideración alguna y es un momento de extrema crueldad, de deshumanización. Tampoco hay consideración por los civiles. No solo los combatientes se vuelven enemigos, sino la población adversaria es el enemigo. Se empiezan entonces a bombardear las poblaciones civiles, capitales, se empiezan a asesinar a mujeres y a niños y una muerte masiva de estos civiles, cuando anteriormente no era permitido asesinar a las mujeres ni a los niños. En este fusilamiento, la persona que jala el gatillo tiene que estar alejada de las personas a las que va a fusilar, algo completamente inexplicable y que no se puede entender, supuestamente para evitar que la persona que aprieta el gatillo, evitarle traumas. También se presentaron violaciones masivas a las mujeres por los soldados enemigos, en el que tomando el cuerpo en posesión de la mujer del enemigo es como tomar al propio enemigo. Pero no solo fue violaciones de enemigo a poblaciones adversarias, sino que también hubo violaciones cometidas por los mismos compatriotas. Todos son actos violentos bañados en crueldad, que es una transformación del cuerpo enemigo en ganado. Ya no es una deshumanización, un acto de deshumanización, sino un acto de animalización. El cuerpo deja de ser cuerpo y se convierte en ganado. El cuerpo es quebrantado y superado. Para terminar esto, los cuerpos de los combatientes eran repatriados a su lugar de origen y se hacía una conmemoración a, a estos soldados que estuvieron combatiendo. Entonces podría ser de un soldado, tomaban el cuerpo de un soldado completamente desconocido y había toda una marcha en conmemoración a los soldados que combatieron por su entrega y por las muertes que ocurrieron. También esto al momento de enterrarlos, todos eran enterrados en un mismo cementerio con una cruz de madera, esto para todos iguales de diferentes rangos. Hubo excepciones en los que los soldados de mayor rango eran enterrados en diferentes lugares, pero no fue siempre el caso. Muchas veces también en los lugares de los combates se dejaron los cuerpos allá, no pudieron ser repatriados. Las familias sintieron un profundo dolor al por ese hecho, por el hecho de no tener el cuerpo de su familiar en el lugar donde deseaban ellos que fuera inhumado. inhumado. Y, y bueno, esto es como a grosso modo de lo que trataba el texto. Pero pues tomando una posición y dando mi opinión, estoy en total desacuerdo con este tipo de actos, con este tipo de guerras, porque son la representación viva de la crueldad y de la violencia. No hay un sentido, no hay una razón válida para, para todo este tipo de actos en los que los países, los gobiernos demuestran autoridad, demuestran poder, demuestran solucionar problemas, pero, pero esta generalidad de la guerra es completamente absurda y y le falta valor y le falta sentido, porque se someten a personas a todo este tipo de experiencias y, y a todo este tipo de daños, porque no solo es el daño físico como se mencionaba, sino también era un daño a la psique, un daño mental. Los combatientes que esto permanecían con traumas por el resto de su vida, y un trauma no es
se repara, sino que se aprende a vivir con el trauma. Pero entonces también porque las personas deciden ir a la guerra, porque hay este sentimiento patriótico de todas las personas por ir a la guerra y un odio al adversario. ¿Por qué se crea este sentimiento y se crea esta cultura en la humanidad, esta cultura de guerra, de violencia? ¿Cómo es normal para las personas recibir el cráneo de otro ser humano y tenerlo como adorno en mi escritorio donde trabajo diariamente o donde comparto con mi familia o donde hago cualquier cosa? ¿Cómo se vuelve premios matar a cierta cantidad de personas, de enemigos, como una competencia entre mis compañeros? ¿Cómo se vuelve normal y se le da normalidad a esa perversión de torturar, de mutilar, de crucificar, de colgar, de desmembrar? Y la lista es larga, todos los actos que se cometen en estas guerras. Cómo esto se vuelve muchas veces normal y, y visto en la mayoría de guerras. Cómo el cuerpo deja de ser cuerpo humano y se convierte en un cuerpo sin valor y, y, y puesto a disposición de toda esta clase de, de horrores espantosos e increíbles. No estoy totalmente de acuerdo con que se lleven a cabo este tipo de guerras. Pienso que pueden ser evitadas y pienso que se puede evitar la mentalidad y la generalización de la guerra en las personas y toda esta cultura de guerra que se ha organizado a través del tiempo y con el pasar de los años. Gracias por su tiempo, profesor, y hasta luego. Chao.